Ven, sírvela a mi empleada. Marido la hizo pasar por empleada frente a su amante, pero una vecina gritó: ¡Es su esposa! El silencio en el elegante comedor de la mansión de Miami se volvió denso como el aire antes de un huracán. Clara Esquivel Sandoval sintió como si el piso de mármol italiano se desplomara bajo sus pies cuando escuchó las palabras que salían de los labios de su propio marido. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras sostenía la bandeja de plata con el postre que había preparado con tanto esmero. Los ojos de los invitados la miraban ahora de manera diferente, ya no con la cortesía reservada para la señora de la casa, sino con esa frialdad calculada que se destina a la servidumbre. Esteban la había traicionado de la manera más cruel que una mujer puede ser traicionada, y ella sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero para entender cómo llegó Clara a ese momento devastador, hay que retroceder al amanecer de ese mismo día, cuando aún creía que su matrimonio tenía salvación y que su sacrificio valía la pena. Queridos espectadores, antes de continuar con esta historia que nos romperá el corazón, pero también nos llenará de esperanza, nos encanta saber desde dónde nos están viendo. Comenten si nos ven desde México, Estados Unidos, España o cualquier rincón del mundo donde lleguen nuestras historias narradas. Sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles estas narrativas que tocan el alma. Las primeras luces del alba se filtraban suavemente por las cortinas de seda marfil del dormitorio principal de la casa de los Montalvo Esquivel en Coral Gables, uno de los barrios más exclusivos de Miami. Clara despertó como siempre lo hacía, 5 minutos antes de que sonara la alarma, con esa precisión que había desarrollado después de 15 años de matrimonio. Su cuerpo había aprendido a anticiparse a las necesidades de su familia como si fuera un reloj suizo programado para la perfección doméstica. Se deslizó silenciosamente de la cama king size, cuidando de no despertar a Esteban, quien dormía de espaldas a ella, como había sido su costumbre durante los últimos 2 años. Clara observó por un momento el perfil de su marido a la luz tenue de la madrugada. Aún era guapo, con esas facciones marcadas que heredó de su padre cubano y esa presencia imponente que la había enamorado cuando se conocieron en una conferencia de arquitectura en San Juan. Pero algo había cambiado en él últimamente, algo que ella no lograba descifrar, pero que sentía como una sombra fría entre ambos. Se dirigió al baño principal, donde se refrescó el rostro con agua tibia y se cepilló su cabello castaño dorado, que le caía en ondas suaves hasta los hombros. Clara tenía esa belleza serena y elegante que no grita por atención, pero que tampoco pasa desapercibida. A los 35 años, mantenía la figura esbelta que siempre la había caracterizado, aunque ahora llevaba el peso invisible de los sueños aplazados y las palabras no dichas. Bajó las escaleras de mármol blanco hacia la cocina, el corazón de su hogar, donde se desenvolvía como una maestra culinaria. La cocina era su santuario, el lugar donde podía crear y nutrir, donde aún se sentía valiosa y necesaria. Los electrodomésticos de acero inoxidable brillaban impecables bajo la luz halógena, y cada utensilio tenía su lugar exacto en los gabinetes de madera de cerezo. Clara comenzó la rutina matutina que había perfeccionado hasta convertirla en arte. Primero preparó el café cubano, que a Esteban le gustaba fuerte y amargo, usando los granos que importaba especialmente de una finca en las montañas de Cuba. Mientras la cafetera italiana burbujeaba, cortó frutas frescas con movimientos precisos: mango maduro, papaya dulce y piña dorada que había seleccionado personalmente en el mercado de Coral Way. Para Natalia, su hija de 12 años, preparó avena con canela y miel, acompañada de fresas que cortó en forma de corazoncitos, un detalle que a la niña le encantaba, aunque ya empezara a mostrar esa rebeldía típica de la preadolescencia.
Clara sabía que su hija estaba creciendo rápido, quizás demasiado rápido, y se aferraba a estos pequeños gestos de amor maternal. La mesa del desayunador quedó perfecta. Manteles individuales de lino color crema, servilletas dobladas con precisión y un pequeño arreglo floral con gardenias blancas que cortó del jardín. Todo tenía que estar impecable, porque así lo exigía la reputación de Esteban y así lo había aprendido Clara durante todos estos años de matrimonio. Esteban bajó a las 7:15 en punto, vestido ya con uno de sus trajes de diseñador italiano que Clara se encargaba de mandar a la tintorería especializadora cada semana. Su presencia llenó la cocina con esa energía empresarial que lo caracterizaba, pero Clara notó inmediatamente que algo no estaba bien. Tenía ojeras y esa tensión en los hombros que aparecía cuando los negocios no marchaban como esperaba. «Buenos días, mi amor», le dijo Clara con la sonrisa que había perfeccionado para suavizar sus mañanas difíciles. Le sirvió el café exactamente como le gustaba, con una cucharadita de azúcar morena y sin leche. Esteban apenas la miró, concentrado ya en su teléfono celular, que no había dejado de sonar desde que bajó. «Gracias», murmuró él sin levantar la vista de la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente escribiendo mensajes que parecían urgentes. Clara sintió esa punzada familiar en el pecho, esa sensación de ser invisible en su propia casa, pero la ahuyentó como había aprendido a hacer con tantas otras emociones incómodas. Natalia apareció en la cocina con su uniforme escolar impecable, el cabello recogido en una cola de caballo y esa sonrisa traviesa que siempre conseguía arrancar una verdadera sonrisa a su madre. Era una niña inteligente y perceptiva, demasiado quizás, porque Clara había notado que últimamente la observaba con una preocupación que no correspondía a su edad. «Mami, ¿por qué papá ya nunca desayuna con nosotras los sábados?», preguntó Natalia mientras se sentaba en su lugar habitual. La pregunta cayó como una piedra en el agua tranquila de la rutina matutina. Esteban levantó la vista por primera vez, con una expresión de molestia que no se molestó en disimular. «Papá tiene mucho trabajo, princesa», respondió Clara rápidamente, sirviendo la avena con fresas en el plato favorito de su hija, aquel con motivos de mariposas que habían comprado juntas en un viaje a Puerto Rico. «Los negocios requieren dedicación y por eso tenemos esta casa hermosa y puedes ir al mejor colegio de Miami». Esteban gruñó algo que podría haber sido un agradecimiento por la explicación, pero sus ojos ya habían regresado a la pantalla del teléfono. Clara sintió como si fuera transparente, como si sus palabras y su presencia no tuvieran peso alguno en la vida de su marido. Pero se tragó esa sensación amarga junto con su café y siguió desempeñando su papel de esposa perfecta. El teléfono de Esteban volvió a sonar y esta vez atendió la llamada sin siquiera disculparse. «Sí, dígame». «Ah, Ivana, buenos días. Claro que podemos adelantar la reunión». Su voz cambió completamente, se volvió más suave, más atenta. Clara sintió como si alguien le hubiera puesto hielo en las venas. ¿Quién era Ivana y por qué su marido le hablaba con esa familiaridad que últimamente le negaba a ella? «Tengo que irme», anunció Esteban después de colgar, ya casi terminando su café de 2 tragos. «Esta noche tendremos una cena muy importante aquí en casa. Unos inversionistas de Nueva York quieren conocer algunos proyectos. Necesito que prepares algo especial, ya sabes, de esas cenas que tanto te gustan organizar». Clara sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Hacía meses que no organizaba una de esas cenas elegantes que antes eran tan frecuentes en su casa. Esteban solía estar orgulloso de mostrar su hogar y la habilidad de su esposa como anfitriona. Quizás esto significaba que las cosas entre ellos podían mejorar, que él volvía a necesitarla, a valorar lo que ella aportaba a su vida. «Por supuesto, mi amor. ¿Cuántos invitados serán?», preguntó mientras mentalmente ya empezaba a planificar el menú y la decoración. «8 personas, incluyendo mi nueva socia».
Ivana Domínguez es una corredora muy talentosa que acaba de unirse a la empresa. Será su primera vez en casa, así que quiero impresionarla. Nuevamente ese nombre y esa voz diferente al pronunciarlo. Clara asintió con una sonrisa que esperaba no luciera tan forzada como se sentía. Claro, será perfecto. Ya verás que Ivana quedará encantada con la cena. Esteban se levantó, le dio un beso rápido en la mejilla a Natalia y a Clara. Apenas la rozó con los labios en la frente, un gesto mecánico y frío que dolió más que si no hubiera hecho nada. Ya me voy, no me esperen a almorzar. Después de que se fue, la cocina quedó sumida en un silencio extraño. Natalia jugueteaba con sus fresas sin comerlas, observando a su madre con esos ojos grandes y expresivos que había heredado de Clara. «Mami, ¿tú estás bien?», preguntó la niña con una madurez que preocupó a Clara. «Claro que sí, mi vida. Solo estoy pensando en lo que voy a cocinar para esta noche. Va a ser una cena muy especial». Pero por dentro, Clara sentía una inquietud que crecía como una marea. Mientras limpiaba los platos del desayuno, no podía quitarse de la cabeza la manera en que Esteban había pronunciado el nombre de Ivana, ni esa nueva distancia que parecía crecer entre ellos cada día. Después de dejar a Natalia en el colegio, Clara regresó a casa y se dirigió a su antiguo estudio, ahora convertido en un cuarto de costura y manualidades. En las paredes aún colgaban sus diplomas de arquitectura e interiorismo, cubiertos ya por una fina capa de polvo que hablaba del tiempo transcurrido desde que los había mirado con orgullo. Había sido una profesional exitosa antes de casarse, con proyectos importantes y reconocimiento en su campo. Pero cuando se mudó a Miami y Esteban empezó a expandir su negocio, acordaron que sería mejor que ella se concentrara en el hogar y en criar a Natalia. 15 años después, a veces se preguntaba qué habría sido de su carrera, de sus sueños, de la mujer ambiciosa que solía ser, pero rápidamente ahuyentaba esos pensamientos. Había elegido el amor, había elegido a su familia, y eso tenía que ser suficiente. Pasó la mañana planificando la cena. Decidió preparar un menú que mezclara la elegancia americana con toques latinos. Entrada de ceviche de camarones, sopa de calabaza con un toque de ron añejo, lomo de res en salsa de vino tinto con verduras asadas y de postre, su especialidad, un flan de coco con salsa de caramelo que siempre causaba sensación. Alrededor del mediodía, mientras revisaba su lista de compras, sonó el teléfono. La voz familiar de su madre, Mercedes, llenó la cocina con esa calidez que Clara tanto necesitaba. «Mi niña, ¿cómo estás? Te noto rara en la voz últimamente». «Estoy bien, mami, solo un poco ocupada. Hoy tenemos una cena importante y quiero que todo salga perfecto». Mercedes, que conocía a su hija mejor que nadie en el mundo, detectó inmediatamente la tensión oculta tras las palabras de Clara. Había sido así desde que Clara era pequeña. Siempre tratando de ser perfecta, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las propias, siempre cargando con responsabilidades que no le correspondían. «Clara María, tú sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea. ¿Esteban te está tratando bien?». La pregunta cayó como un rayo en el corazón de Clara. Su madre tenía esa intuición maternal que traspasaba las distancias y las mentiras. «Claro que sí, mami. Esteban está muy ocupado con el trabajo, pero todo está bien entre nosotros». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Clara sintió como si estuviera traicionándose a sí misma. Nada estaba bien. Hacía meses que Esteban la trataba como si fuera parte del mobiliario. Hacía semanas que no tenían una conversación real. Hacía tanto tiempo que no se sentía deseada o valorada que ya había perdido la cuenta. Después de colgar con su madre, Clara se quedó sentada en la cocina por largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín que cuidaba con tanto esmero. Las gardenias estaban en plena floración y su perfume dulce se colaba por la ventana abierta. Había construido esa casa junto a Esteban, había puesto su alma en cada detalle,
Había sacrificado su carrera y sus sueños para crear el hogar perfecto para su familia. ¿Por qué entonces se sentía tan vacía, tan sola, tan invisible? La tarde se le fue en preparativos. Fue al mercado y seleccionó personalmente cada ingrediente, asegurándose de que todo fuera de la mejor calidad. Pulió la plata, arregló las flores, puso la mesa con su mejor vajilla de porcelana china y los cristales de baccarat que habían sido regalo de bodas. Cada detalle tenía que ser perfecto porque esa noche, sin saberlo, se jugaba mucho más que una simple cena de negocios. Cuando Natalia regresó del colegio, encontró a su madre en la cocina, rodeada de ollas y sartenes, con las mejillas rosadas por el calor de los fogones, pero con una expresión que la niña no logró descifrar completamente. «Huele delicioso, mami. ¿Puedo ayudarte en algo?» Clara sonrió, esta vez con genuina alegría. Su hija era su ancla, la razón por la cual todo valía la pena. «Puedes poner las servilletas en cada lugar, pero ten mucho cuidado con los platos». Mientras trabajaban juntas, Clara sintió una paz momentánea. Esta era su familia, esto era lo que había construido, esto era lo que tenía que proteger. Sin imaginar que esa misma noche, todo por lo que había luchado, estaría a punto de desmoronarse de la manera más humillante posible. El sol se ocultaba tras los rascacielos de Miami cuando Clara se dio un último vistazo en el espejo del baño. Había elegido un vestido azul marino elegante pero discreto, el cabello recogido en un moño bajo, sofisticado, y apenas un toque de maquillaje que realzara su belleza natural sin parecer exagerado. Se veía como lo que era, una mujer elegante, educada, la anfitriona perfecta, pero en sus ojos había una sombra de inquietud que no lograba disimular completamente. Algo le decía que esa noche cambiaría su vida para siempre, aunque aún no sabía si sería para bien o para mal. Lo que no podía imaginar era que en pocas horas estaría de pie en su propio comedor, sintiendo como si el mundo se desplomara bajo sus pies, mientras escuchaba a su propio marido negarle la dignidad más básica que merece cualquier mujer, el reconocimiento de quién realmente era. A las 8 en punto de la noche, el timbre de la entrada principal resonó por toda la mansión con su melodía elegante. Clara se alisó el vestido azul marino una última vez y caminó hacia la puerta con la gracia que había perfeccionado durante años de ser la esposa de un empresario exitoso. Su corazón latía con esa emoción nerviosa que siempre sentía antes de recibir invitados importantes, mezclada con una extraña ansiedad que no lograba explicarse. El primer matrimonio en llegar fueron los Hernández, inversionistas de Nueva York que Esteban había estado cortejando durante meses. Roberto Hernández era un hombre corpulento de unos 50 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje que gritaba dinero desde cada costura. Su esposa, Patricia, lucía un vestido de diseñador y joyas que probablemente costaban más que el auto de Clara. Ambos saludaron a Clara con esa cortesía profesional que se reserva para las esposas de los socios importantes. «¡Qué casa tan hermosa tienen!», comentó Patricia, mientras sus ojos evaluaban cada detalle del recibidor, desde el candelabro de cristal hasta los muebles de época que Clara había seleccionado personalmente. «Se nota el buen gusto en cada rincón». Clara sintió una oleada de orgullo genuino. «Muchísimas gracias, es muy amable. Hemos puesto mucho amor en cada detalle de este hogar». Esteban apareció en el recibidor con su sonrisa de negocios perfectamente calibrada, estrechando manos y palmoteando espaldas con esa familiaridad calculada que había desarrollado para cerrar tratos. Detrás de él venían más invitados: los García, una pareja joven de corredores de bolsa, y el señor Martínez, un banquero solitario que siempre parecía estar evaluando el valor de todo lo que veía. Pero fue cuando llegó el último grupo que Clara sintió como si alguien hubiera bajado la temperatura de la habitación varios grados. Esteban se dirigió hacia la puerta con una energía diferente, más animada,
más genuina que la que había mostrado con los otros invitados, y entonces la vio entrar. Ivana Domínguez era exactamente lo que Clara había temido que fuera: alta, delgada, con una melena negra sedosa que le caía en ondas perfectas hasta la mitad de la espalda. Tenía esa belleza llamativa y moderna que Clara había tenido a los 25 años, pero que ahora, a los 35, sentía que se le escapaba como arena entre los dedos. Vestía un traje de chaqueta rojo que se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho específicamente para ella, y cuando sonrió mostró una dentadura perfecta que brillaba bajo la luz del candelabro. Clara, te presento a Ivana Domínguez, nuestra nueva socia estrella, dijo Esteban con un entusiasmo que Clara no había escuchado en su voz durante meses. Ivana ha revolucionado nuestras ventas en el downtown. Es realmente excepcional en lo que hace. La manera en que Esteban pronunció la palabra excepcional hizo que Clara sintiera una punzada de celos que trató de disimular tras su sonrisa de anfitriona perfecta. Mucho gusto, Ivana. Esteban me ha contado maravillas de su trabajo. Ivana extendió una mano perfectamente manicurada y apretó la de Clara con una firmeza que rayaba en lo agresivo. El placer es mío, Clara. Esteban también me ha hablado mucho de usted. Sus ojos recorrieron a Clara de arriba abajo con una evaluación que no se molestó en disimular, como si estuviera catalogando cada imperfección, cada signo de la edad que empezaba a asomarse. Todos se dirigieron al salón principal, donde Clara había dispuesto cócteles de bienvenida y aperitivos. La conversación fluyó con esa superficialidad elegante típica de las reuniones de negocios, pero Clara no podía dejar de notar la manera en que Ivana monopolizaba la atención de Esteban. Se sentó estratégicamente al lado de él en el sofá de cuero italiano, y cada vez que hablaba, su mano rozaba casualmente el brazo de Esteban o su rodilla se apoyaba ligeramente contra la de él. «Esta casa es realmente impresionante», comentó Roberto Hernández mientras admiraba el arte que colgaba de las paredes. «Se nota que hay un arquitecto en la familia. De hecho, Clara estudió arquitectura e interiorismo», respondió Esteban con orgullo, pero luego agregó algo que cortó el aire como un cuchillo afilado. Aunque ahora se dedica completamente al hogar, ha decidido que prefiere cuidar de la familia. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. La manera en que Esteban había dicho «ha decidido» sonó como si ella hubiera elegido voluntariamente renunciar a su carrera, cuando en realidad había sido una decisión que tomaron juntos, supuestamente para el bien de la familia. Pero ahora, frente a Ivana y los invitados, sonaba como si fuera una mujer sin ambiciones que había optado por la comodidad del hogar. ¡Qué noble!, murmuró Ivana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No todas las mujeres tienen el lujo de poder darse ese capricho. La palabra capricho cayó como veneno en los oídos de Clara. ¿Capricho? ¿Sacrificar su carrera profesional para apoyar los sueños de su marido y criar a su hija era un capricho? Sintió que las mejillas le ardían, pero mantuvo la compostura. «Bueno, creo que es hora de pasar al comedor», anunció Clara con voz firme, aunque por dentro sentía como si estuviera a punto de quebrarse. El comedor lucía espectacular. Clara había usado su vajilla de porcelana francesa. Los cristales de baccarat brillaban bajo la luz de las velas y el arreglo floral de orquídeas blancas que había creado esa tarde ocupaba el centro de la mesa como una obra de arte. Los invitados se sentaron en sus lugares asignados y Clara notó con dolor que Esteban había colocado a Ivana justo a su derecha, en el lugar de honor tradicionalmente reservado para la invitada más importante. El primer plato, el ceviche de camarones, fue recibido con elogios entusiastas. Patricia Hernández declaró que era el mejor ceviche que había probado fuera de Perú, y hasta el serio señor Martínez sonrió mientras saboreaba cada bocado. Clara sintió una oleada de satisfacción profesional.
Cocinar era una de las pocas áreas donde aún se sentía competente y valorada. Mientras servía la sopa de calabaza, Clara no pudo evitar observar la interacción entre Esteban e Ivana. Hablaban en voz baja, inclinando las cabezas el uno hacia el otro como si compartieran secretos íntimos. Ivana se reía con esa risa cristalina que suena forzada, pero que los hombres parecen encontrar irresistible. Y cuando se inclinó para susurrar algo al oído de Esteban, Clara vio cómo él cerró los ojos por un segundo, como si estuviera inhalando su perfume. La conversación durante la cena giró en torno a negocios, política y viajes. Los invitados parecían genuinamente impresionados con la casa y la comida, pero Clara se sentía cada vez más como una espectadora en su propia vida. Ivana dominaba la mesa con anécdotas sobre sus ventas más espectaculares, sus viajes a conferencias internacionales, sus planes de expansión. Era todo lo que Clara había sido una vez: ambiciosa, exitosa, independiente. El lomo de res fue otro éxito rotundo. Roberto Hernández preguntó por la receta y Patricia quiso saber dónde Clara había aprendido a cocinar tan bien. Pero cada elogio se sentía hueco cuando Clara veía la manera en que su propio marido la ignoraba, concentrado completamente en cada palabra que salía de los labios de Ivana. Cuando llegó el momento del postre, Clara se retiró a la cocina para hacer los últimos preparativos. El flan de coco estaba perfecto, dorado y brillante, con la salsa de caramelo formando ríos dorados alrededor de cada porción. Había decorado cada plato con hojas de menta fresca y una pequeña flor comestible. Era su obra maestra culinaria, el postre que siempre causaba sensación en sus cenas. Mientras colocaba las porciones en la bandeja de plata, escuchó risas provenientes del comedor. La risa de Ivana se alzaba por encima de las demás, seguida por la voz profunda de Esteban. Clara respiró hondo, se alisó el vestido y regresó al comedor con la bandeja en las manos. «Aquí tenemos el gran final», anunció con una sonrisa que esperaba no luciera tan tensa como se sentía. «Flan de coco casero con salsa de caramelo, una receta que he perfeccionado durante años». Los invitados aplaudieron educadamente y Clara comenzó a servir el postre, empezando por Patricia Hernández y continuando alrededor de la mesa. Cuando llegó a Ivana, la joven le dirigió una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Se ve delicioso», dijo Ivana. «Debe ser maravilloso tener tanto tiempo para perfeccionar estas recetas caseras». Nuevamente, esa insinuación de que Clara no tenía nada mejor que hacer que cocinar. Clara apretó los dientes, pero mantuvo la sonrisa. «Es una de mis pasiones», respondió diplomáticamente. Cuando terminó de servir a todos los invitados, Clara se dirigió a la cocina para traer la cafetera. Pero fue en ese momento, mientras estaba de espaldas a la mesa, que escuchó la voz de Roberto Hernández. «Esteban, tienes que contarnos tu secreto. ¿Cómo haces para mantener una casa tan perfecta y una cocina tan exquisita? ¿Tienes una chef privada?» Clara se congeló en el umbral de la puerta, con la cafetera de plata en las manos. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temió que todos pudieran escucharlo. Esperó la respuesta de su marido. Esperó que dijera con orgullo que su esposa era responsable de todo lo que habían disfrutado esa noche. Pero las palabras que salieron de los labios de Esteban la destrozaron de una manera que nunca creyó posible. «Ah, no tenemos chef», dijo Esteban con una risa casual. «Clara es nuestra empleada doméstica, la mejor de Miami, de hecho. Lleva trabajando con nosotros muchos años y es realmente excepcional en lo que hace». El silencio que siguió fue tan denso que Clara sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. La cafetera se resbaló de sus manos entumecidas y golpeó contra el marco de la puerta con un sonido metálico que resonó como una campana funeraria. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Patricia Hernández tenía la boca ligeramente abierta,
como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Roberto frunció el ceño, confundido. Los García intercambiaron miradas incómodas. El señor Martínez bajó la vista a su plato como si quisiera desaparecer, pero fue la expresión en el rostro de Ivana la que más dolió. Una sonrisa de triunfo puro se extendió por sus labios como si acabara de ganar una guerra que Clara ni siquiera sabía que se estaba librando. Sus ojos brillaron con una satisfacción cruel y Clara supo en ese momento que esto había sido planeado, que Ivana había estado esperando este momento toda la noche. Clara se quedó paralizada en el umbral, sintiendo como si el piso de mármol se hubiera convertido en arena movediza bajo sus pies. El vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado, de repente se sentía como un disfraz inadecuado. Las joyas que había pulido especialmente para esta noche, ahora le parecían ridículas, como si una empleada doméstica hubiera intentado disfrazarse de señora de la casa. Esteban evitó su mirada completamente, tomando un sorbo de vino como si no hubiera pasado nada extraordinario, como si no acabara de humillar a la madre de su hija, a la mujer que había sacrificado todo por él, delante de un grupo de extraños. La dinámica en la mesa cambió instantáneamente. Patricia Hernández, que minutos antes había elogiado la decoración y la comida con genuina admiración, ahora la miraba con esa condescendencia reservada para la servidumbre. Roberto comenzó a hablar con Esteban como si Clara fuera invisible, refiriéndose a ella en tercera persona, aunque estuviera parada justo ahí. «Es impresionante encontrar empleadas tan dedicadas hoy en día», comentó Roberto. «Se nota que está muy bien entrenada». Clara sintió como si fuera un animal en un zoológico, siendo observada y evaluada por su desempeño. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero las contuvo con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. No iba a darles el espectáculo de verla quebrarse, no delante de esa mujer que había venido a destruir su vida. Con movimientos mecánicos, Clara se acercó a la mesa y comenzó a servir el café, cumpliendo el papel que su propio marido acababa de asignarle. Sus manos temblaron ligeramente mientras llenaba las tazas de porcelana, pero mantuvo la cabeza en alto y la espalda recta. Si tenía que interpretar el papel de empleada doméstica en su propia casa, lo haría con toda la dignidad que le quedaba. Ivana la observaba con una satisfacción apenas disimulada, saboreando cada segundo de la humillación de Clara. Cuando Clara se acercó para servirle café, Ivana le dirigió una sonrisa venenosa. «Gracias, Clara. ¿Verdad que se llama Clara? Por favor, asegúrese de que el café esté bien caliente. Algunas empleadas no prestan atención a estos detalles». La crueldad casual en la voz de Ivana fue la gota que derramó el vaso. Clara sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho y lo hubiera girado lentamente. Pero aún así, con una fuerza que la sorprendió a ella misma, respondió con voz firme: «Por supuesto, señorita. Siempre me aseguro de que todo esté perfecto». Los invitados continuaron la cena como si nada hubiera pasado, pero Clara podía sentir sus miradas evaluándola de manera diferente. Ya no era la elegante anfitriona que había admirado al principio de la noche. Ahora era solo la empleada doméstica que había tenido la audacia de vestirse como una dama. Fue en ese momento de máxima humillación que sonó el timbre de la puerta principal. Clara se dirigió a abrir, agradecida por cualquier excusa para alejarse de esa mesa donde acababa de ser crucificada públicamente. Al abrir la puerta, se encontró con Rogelio Campos, su vecino de toda la vida. Rogelio era un hombre sencillo y honesto que trabajaba como abogado para familias de inmigrantes. Había crecido en el mismo barrio que Clara en Puerto Rico y había sido testigo de su boda, del nacimiento de Natalia, de todos los momentos importantes de su vida en Miami. Sus padres y los de Clara habían sido amigos desde siempre, y él era una de las pocas personas que realmente conocía su historia.
Rogelio llegaba tarde porque había tenido una emergencia en el trabajo, un caso de deportación que había requerido su atención inmediata. Vestía su único traje bueno, un poco arrugado por el día largo, y traía en las manos una botella de vino puertorriqueño como disculpa por su tardanza. Clara, perdón por llegar tan tarde. Tuve una emergencia y no pude avisarte, se disculpó Rogelio mientras ella lo hacía pasar. ¿Cómo está la cena? Espero no haber arruinado nada. Clara no tuvo fuerzas para explicarle lo que había pasado. Simplemente lo guió hacia el comedor, donde las voces de los invitados llenaban el aire con esa superficialidad que caracteriza las conversaciones de negocios. Cuando entraron al comedor, Esteban se levantó para saludar a Rogelio con esa cordialidad forzada que siempre mostraba hacia él. Nunca había apreciado realmente a Rogelio, considerándolo demasiado simple, demasiado honesto para su mundo de negocios y apariencias. «Rogelio, qué bueno verte. Te presento a nuestros invitados», dijo Esteban, comenzando las presentaciones de rutina. Pero fue cuando llegó a Ivana que la situación tomó un giro que nadie esperaba. Esteban, con esa misma sonrisa cruel que había usado antes, se dirigió a Rogelio. «Y ella es Ivana Domínguez, mi socia más valiosa. Por cierto, Rogelio, Clara es nuestra empleada doméstica, la mejor que hemos tenido, realmente excepcional». El rostro de Rogelio se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de una incredulidad que rápidamente se convirtió en horror, luego en ira. Conocía a Clara desde que eran niños. Había visto su talento, su inteligencia, su generosidad. Había sido testigo de cómo había sacrificado su carrera por amor. Y ahora estaba presenciando cómo el hombre que se suponía que la amaba, la reducía a la condición de servidumbre. El silencio se extendió por varios segundos que se sintieron como una eternidad. Clara vio cómo Rogelio procesaba lo que acababa de escuchar. Vio cómo su rostro pasó por una gama completa de emociones, desde la confusión hasta la indignación más pura. Y entonces, con una voz que temblaba de rabia contenida, Rogelio gritó las palabras que cambiarían todo para siempre. «¡Es su esposa!». El grito resonó por todo el comedor como un trueno en una noche silenciosa. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si toda la habitación hubiera sido congelada en un momento de shock absoluto. Los invitados se quedaron paralizados, con los tenedores a medio camino hacia sus bocas, con las tazas de café suspendidas en el aire. Y en ese momento de caos y revelación, Clara supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no había vuelta atrás, ya no había manera de fingir que nada había pasado. La verdad había sido gritada al mundo, y ahora tendría que encontrar la fuerza para enfrentar las consecuencias. Con las piernas temblando y el corazón destrozado, Clara se dirigió hacia la cocina, necesitando urgentemente un lugar donde esconderse y procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero sabía que no podría esconderse para siempre. Tarde o temprano, tendría que salir y enfrentar los restos de la vida que acababa de explotar en 1000 pedazos. Clara se quedó en la cocina durante varios minutos que se sintieron como horas, tratando de recuperar la compostura y encontrar fuerzas para regresar al comedor. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde del fregadero de granito, mirando su reflejo distorsionado en la superficie del agua. La mujer que la miraba de vuelta parecía una extraña. Ojos enrojecidos, mejillas manchadas por lágrimas que había tratado de contener y una expresión de devastación que jamás había visto en su propio rostro. Respiró profundamente varias veces, tratando de calmarse. No podía permitir que los invitados la vieran así. No podía darle a Ivana la satisfacción de saber cuánto daño había causado. Tenía que regresar a esa mesa, terminar de servir la cena y mantener las apariencias, aunque por dentro se sintiera completamente destruida. Se secó las lágrimas con una toalla de cocina, se arregló el cabello que se había desarreglado y se pellizcó las mejillas para darles algo de color.
Tenía que fingir que nada había pasado, que las palabras de su marido no la habían destrozado por completo. Después de todo, llevaba años perfeccionando el arte de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad se desmoronaba por dentro. Cuando regresó al comedor, las conversaciones habían reanudado, pero había una tensión palpable en el aire. Los invitados hablaban en voz más baja, como si estuvieran en un velorio. Patricia Hernández la miró con una mezcla de lástima y incomodidad, como si no supiera cómo comportarse ahora que sabía que Clara era solo la empleada doméstica. Clara comenzó a retirar los platos del postre con movimientos mecánicos, cumpliendo el papel que le habían asignado. Pero cada vez que alguien le dirigía la palabra, lo hacía con esa condescendencia que se reserva para la servidumbre. Roberto Hernández le pidió más café sin siquiera mirarla a los ojos, como si fuera un mueble más de la habitación. Ivana, por su parte, parecía estar disfrutando cada segundo de la humillación de Clara. Se había acomodado aún más cerca de Esteban, y sus comentarios tenían un filo cruel que antes había mantenido oculto. «Es impresionante lo bien entrenada que está», comentó Ivana mientras Clara recogía su plato. «Se nota que ha trabajado en casas elegantes antes». «¿Dónde la encontraron?» «En Puerto Rico», respondió Esteban sin mirar a Clara. «Llegó recomendada por una familia amiga. Ha sido una bendición para nosotros». Clara sintió como si cada palabra fuera una puñalada más profunda. Esteban estaba reescribiendo completamente su historia, convirtiendo su matrimonio en una relación laboral, su amor en una transacción comercial. Los años de sacrificio, de apoyo incondicional, de construir una vida juntos, todo había sido reducido a una simple recomendación laboral. Pero fue cuando Rogelio finalmente procesó completamente lo que estaba presenciando que la situación explotó de una manera que nadie había anticipado. Rogelio había estado sentado en silencio, observando la interacción entre Clara y los invitados con una expresión de creciente indignación. Conocía a Clara desde la infancia, había visto su boda, había sido padrino de Natalia. Sabía exactamente quién era esta mujer y lo que había sacrificado por el hombre que ahora la estaba humillando públicamente. De repente, Rogelio se puso de pie con tal fuerza que su silla se tambaleó hacia atrás. Su rostro estaba rojo de ira y sus manos temblaban de indignación contenida. «¡Basta ya! No puedo seguir escuchando esta farsa», gritó Rogelio con voz que resonó por toda la mansión. «Clara Esquivel no es ninguna empleada doméstica. Es la esposa de este desgraciado, la madre de su hija, la mujer que sacrificó su carrera profesional para apoyar sus sueños». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados se quedaron petrificados, con las tazas de café suspendidas en el aire y los ojos saltando entre Rogelio, Clara y Esteban. El color se drenó completamente del rostro de Ivana, quien de repente se dio cuenta de que había estado coqueteando descaradamente con un hombre casado delante de su propia esposa. Esteban se levantó bruscamente, derramando vino tinto sobre el mantel blanco que Clara había planchado con tanto cuidado esa tarde. «Rogelio, estás fuera de lugar. No sabes de qué hablas», trató de decir Esteban, pero su voz sonaba nerviosa, como si supiera que ya no había manera de controlar la situación. «No me vengas con mentiras, Esteban Montalvo. Conozco a Clara desde que éramos niños. Fui padrino en su boda contigo. He visto cómo esta mujer te ha apoyado durante 15 años, cómo dejó su carrera de arquitecta para que tú pudieras triunfar». Las palabras de Rogelio cayeron sobre la mesa como bombas. Roberto Hernández intercambió miradas confundidas con su esposa. Los García parecían querer desaparecer debajo de la mesa. El señor Martínez se había puesto de pie, claramente incómodo con la situación. Pero fue Ivana quien reaccionó de la manera más dramática. Su rostro pasó del shock a la humillación más pura en cuestión de segundos.
Se dio cuenta de que había estado participando sin saberlo en la humillación de una esposa, que había sido cómplice de una crueldad que jamás habría tolerado si hubiera conocido la verdad. ¿Es cierto eso?, preguntó Ivana con voz temblorosa, mirando a Esteban con una mezcla de horror y desilusión. Clara es tu esposa. Esteban abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. No había manera de negar lo que Rogelio había revelado, no cuando había testigos que conocían la verdad. Ivana, déjame explicarte, comenzó Esteban, pero ella ya se había puesto de pie. No hay nada que explicar, dijo Ivana con voz fría, toda su seducción anterior evaporándose como humo. Me hiciste cómplice de esto. Me hiciste participar en la humillación de tu propia esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacérselo a ella? Ivana tomó su bolso con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo frente a Clara. Señora Montalvo, le pido perdón. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría participado en esto. Su voz se quebró ligeramente. Usted no se merecía esto. Nadie se lo merece. Y con eso, Ivana salió corriendo de la casa, dejando atrás el sonido de sus tacones resonando contra el mármol del recibidor y luego el portazo que sacudió toda la mansión. Los invitados restantes se miraron entre sí con una incomodidad palpable. La cena elegante se había convertido en un drama familiar público y claramente ninguno de ellos quería ser testigo de lo que vendría después. Roberto Hernández fue el primero en levantarse, limpiándose la boca con la servilleta con movimientos nerviosos. Bueno, creo que es hora de retirarnos. Ha sido una cena muy interesante, dijo, evitando cuidadosamente mirar a Clara o a Esteban. Patricia, vámonos. Los García y el señor Martínez siguieron su ejemplo, murmurando excusas educadas mientras se dirigían hacia la puerta. En cuestión de minutos, la casa que había estado llena de voces y risas quedó sumida en un silencio tenso y pesado. Solo quedaban Clara, Esteban y Rogelio en el comedor devastado. Los platos sucios, las copas medio llenas y el mantel manchado de vino eran testigos silenciosos de la destrucción que acababa de ocurrir. Esteban se volvió hacia Rogelio con una furia que Clara nunca había visto en sus ojos. ¿Cómo te atreviste a arruinar mi cena de negocios? ¿Tienes idea de cuánto dinero acabo de perder por tu numerito dramático? Rogelio se irguió hasta su altura completa, sin intimidarse por la ira de Esteban. ¿Tu cena de negocios? ¿Eso es lo único que te importa? Acabas de humillar a tu esposa delante de extraños, de negarle hasta su identidad más básica, y te preocupas por tus negocios. Tú no entiendes nada. No sabes lo complicado que es mi mundo, las presiones que tengo que manejar. No hay presión en el mundo que justifique lo que le hiciste a Clara. Esta mujer te ha dado todo, ha sacrificado todo por ti y así le pagas. Fue en ese momento, mientras los dos hombres gritaban sobre su vida como si ella no estuviera presente, que algo se rompió dentro de Clara. Una barrera que había estado conteniéndola durante años se desplomó de repente y por primera vez en mucho tiempo encontró su propia voz. ¡Basta!, gritó Clara con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. Tanto Esteban como Rogelio se volvieron hacia ella, sorprendidos por la potencia de su voz. Clara estaba de pie en medio del comedor destruido, con los puños cerrados y una expresión de determinación que no había mostrado en años. Basta ya de hablar de mí como si no estuviera aquí. Basta de decidir por mí, de explicar mi vida sin preguntarme, de tratarme como si fuera invisible. Su voz temblaba, pero no de miedo o tristeza, sino de una ira justa que había estado acumulándose durante años. Esteban, me debes una explicación. Me debes respeto, me debes al menos el reconocimiento de quién soy después de 15 años de matrimonio. Esteban la miró como si estuviera viendo a una extraña.
La Clara sumisa y complaciente que conocía había desaparecido, reemplazada por una mujer que reclamaba su lugar en el mundo. «Clara, no entiendes las presiones», comenzó Esteban, pero ella lo interrumpió. ¿Que no entiendo? Entiendo perfectamente. Entiendo que has estado avergonzándote de mí, que consideras que mi sacrificio por esta familia no vale nada, que prefieres impresionar a tu amante antes que respetar a la madre de tu hija. La palabra amante cayó como una bomba en la habitación. Finalmente, Clara había puesto nombre a lo que todos sabían, pero nadie se había atrevido a decir. Fue en ese momento de tensión máxima que se escucharon pasos pequeños bajando las escaleras. Natalia apareció en el umbral del comedor, vestida con su pijama de corazoncitos y frotándose los ojos con somnolencia. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando?», preguntó la niña con voz pequeña y asustada. El corazón de Clara se desplomó al ver a su hija presenciando el colapso de su familia. Se acercó rápidamente a Natalia y la abrazó contra su pecho, tratando de protegerla de la tormenta emocional que se había desatado. «No pasa nada, mi amor. Solo estamos teniendo una conversación de adultos», mintió Clara, acariciando el cabello de su hija. Pero Natalia no era tonta. A los 12 años había desarrollado la capacidad de leer las emociones de los adultos y sabía que algo muy serio estaba pasando. «Mami, ¿por qué tienes los ojos rojos? ¿Por qué papá se ve tan enojado?». Clara sintió como si su corazón se partiera en dos. Su hija merecía crecer en un hogar lleno de amor y respeto, no en una casa donde su padre humillaba a su madre públicamente. «Natalia, mi cielo, a veces los adultos tenemos problemas que resolver, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo y que siempre voy a protegerte». Al abrazar a su hija, Clara sintió una fuerza nueva corriendo por sus venas. Era la fuerza de una madre que protege a su cachorro, la determinación de una mujer que finalmente había encontrado una razón más poderosa que el miedo para luchar. «Natalia, sube a tu cuarto. Mañana hablaremos», le dijo Clara con voz firme pero cariñosa. Después de que Natalia subiera las escaleras, Clara se volvió hacia Esteban con una nueva resolución en los ojos. «Esteban, quiero que te vayas de esta casa esta noche. Puedes quedarte en un hotel, en la oficina o donde quieras, pero no vas a dormir bajo el mismo techo que mi hija después de lo que hiciste. No puedes echarme de mi propia casa», protestó Esteban. «Esta es la casa de nuestra familia, no tu escenario personal para humillar a tu esposa, y mientras no entiendas la diferencia, no eres bienvenido aquí». Esteban se acercó a Clara con actitud amenazante, pero Rogelio se interpuso entre ellos. «Escuchaste a la señora. Es hora de que te vayas», dijo Rogelio con voz firme. «¿Y tú quién te crees que eres para meterte en mi matrimonio?», le gritó Esteban a Rogelio. «Soy alguien que conoce el valor de esta mujer, algo que tú claramente has olvidado», respondió Rogelio sin retroceder. Clara observó la confrontación entre los dos hombres y se dio cuenta de que nuevamente estaban tomando decisiones sobre su vida sin consultarla. Esta vez, sin embargo, ella tenía algo que decir al respecto. «Rogelio, gracias por defenderme, pero puedo manejar esto sola», dijo Clara con voz calmada pero firme. «Esteban, tienes 1 hora para empacar lo que necesites y irte. Mañana hablaremos cuando ambos estemos más calmados». Esteban la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que la mujer sumisa que conocía se hubiera transformado en alguien capaz de ponerle límites. «Esto no se va a quedar así, Clara. Mañana verás las cosas de manera diferente», le dijo Esteban, mientras se dirigía hacia las escaleras. «Tal vez», respondió Clara, «pero esta noche mi hija y yo dormiremos en paz». Después de que Esteban subiera a empacar sus cosas, Clara se volvió hacia Rogelio con lágrimas de gratitud en los ojos. «Gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras estado aquí. Clara, eres una mujer extraordinaria que merece ser tratada con respeto. No dejes que nadie te haga creer lo contrario», le dijo Rogelio tomando sus manos entre las suyas.
Cuando Esteban bajó con una maleta y se dirigió hacia la puerta, Clara sintió una mezcla de alivio y terror. Su matrimonio acababa de explotar públicamente y no tenía idea de lo que vendría después. Después de que Esteban se fuera, Clara se dirigió al teléfono de la cocina con manos temblorosas. Sabía que necesitaba llamar a la única persona en el mundo que siempre había estado de su lado, sin importar las circunstancias. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de su madre llenara la línea. «Clara, ¿qué pasa, mi hija? Es muy tarde para que me llames. Mami, necesito que vengas a Miami. Necesito ayuda», dijo Clara, y por primera vez en la noche su voz se quebró completamente. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Natalia está bien? Estamos bien físicamente, pero...» «Mami, mi matrimonio se acabó. Esteban me humilló delante de extraños. Me presentó como la empleada doméstica delante de su amante». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos que se sintieron eternos. «Ese desgraciado», murmuró Mercedes con una ira que Clara pocas veces había escuchado en su voz. «Mi niña, tomo el primer vuelo mañana. Mientras tanto, mantén la cabeza en alto. Eres una mujer valiosa y es hora de que el mundo lo recuerde». Cuando Clara colgó el teléfono, se sentó en el taburete de la cocina y miró a su alrededor. La casa estaba en silencio, los platos sucios seguían en el comedor y su vida había cambiado completamente en una sola noche. Pero por primera vez en años, a pesar del dolor y la incertidumbre, Clara sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. Había encontrado su voz, había defendido su dignidad y había tomado control de su propia vida. El camino que tenía por delante sería difícil, pero ya no tendría que recorrerlo sola. El vuelo de San Juan a Miami nunca le había parecido tan largo a Mercedes Sandoval. Durante las 3 horas que duró el trayecto, no pudo dejar de pensar en la voz quebrada de su hija cuando la llamó pidiendo ayuda. Mercedes había criado a Clara para ser una mujer fuerte e independiente, pero también le había enseñado el valor de la familia y el matrimonio. Ver cómo ese matrimonio se había convertido en una fuente de humillación para su hija le partía el corazón y le hervía la sangre a la vez. Cuando el taxi se detuvo frente a la mansión de Coral Gables, Mercedes observó la casa que Clara había convertido en un hogar con tanto amor y dedicación. Los jardines estaban perfectos, como siempre. Las gardenias florecían espléndidas y desde afuera todo parecía el sueño americano perfecto. Pero Mercedes sabía que detrás de esa fachada impecable se escondía el dolor de una mujer que había dado todo y había recibido traición a cambio. Clara abrió la puerta antes de que Mercedes pudiera tocar el timbre. Su hija se veía diferente, más delgada, con ojeras que hablaban de una noche sin sueño, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación que Mercedes no había visto en años. «Mami, gracias por venir tan rápido», susurró Clara mientras se refugiaba en los brazos de su madre. Mercedes abrazó a su hija con esa fuerza protectora que solo las madres conocen, sintiendo como Clara temblaba ligeramente contra su pecho. «Mi niña, aquí estoy. Ahora cuéntame todo lo que pasó y no me ocultes nada». Se sentaron en la cocina, el lugar donde Clara siempre se había sentido más segura, y Mercedes escuchó en silencio mientras su hija le narraba los eventos de la noche anterior. Con cada detalle, la expresión de Mercedes se endurecía más, y cuando Clara terminó de contarle sobre la humillación pública, Mercedes tenía los puños cerrados sobre la mesa. «Ese desgraciado no solo te faltó el respeto a ti, le faltó el respeto a toda nuestra familia. ¿Dónde está ahora? Se fue anoche. No sé dónde durmió, pero no ha regresado», respondió Clara, limpiándose una lágrima que se había escapado. Mercedes tomó las manos de su hija entre las suyas, mirándola directamente a los ojos con esa intensidad que Clara recordaba de su infancia. «Clara María, escúchame bien. Ese hombre te ha hecho creer que eres menos de lo que realmente eres.
Te ha hecho olvidar que eres una mujer inteligente, talentosa, capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Has sacrificado tanto por él que has perdido de vista tu propio valor. Pero mami, tengo miedo. No he trabajado en 15 años. No sé si puedo mantener a Natalia sola. No sé si... ¡Para!, la interrumpió Mercedes con firmeza. Ese miedo es exactamente lo que él quiere que sientas. Quiere que dependas de él para poder seguir controlándote. Pero tú no eres la misma mujer que se casó hace 15 años. Eres más fuerte, más sabia, más valiosa. En ese momento, Natalia bajó las escaleras vestida para el colegio, pero con una expresión preocupada que no correspondía a su edad. «Abuela Mercedes, qué bueno que estás aquí», dijo la niña abrazando a su abuela. «¿Dónde está papá? Su carro no está en el garaje». Clara y Mercedes intercambiaron una mirada. Era hora de empezar a decir la verdad, al menos parcialmente. «Mi amor, papá y yo estamos teniendo algunos problemas de adultos. Va a quedarse en otro lugar por un tiempo, mientras resolvemos las cosas», explicó Clara con voz calmada. «¿Van a divorciarse?», preguntó Natalia con una madurez que sorprendió a ambas mujeres. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hija era más perceptiva de lo que había imaginado. «No lo sé, mi cielo, pero lo que sí sé es que te amo mucho y que sin importar lo que pase, siempre vas a estar protegida y amada». Después de llevar a Natalia al colegio, Clara y Mercedes regresaron a casa para encontrarse con una sorpresa desagradable. Esteban estaba en la sala, sentado en su sillón favorito, como si no hubiera pasado nada, revisando documentos en su laptop. «Buenos días, Mercedes», saludó Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno que viniste a visitar a Clara. Seguramente necesita el apoyo de su familia en estos momentos difíciles». La manera condescendiente en que Esteban pronunció las palabras hizo que Mercedes sintiera ganas de abofetearlo, pero se controló. «Clara, necesitamos hablar a solas», dijo Esteban, dirigiéndose a su esposa como si Mercedes no estuviera presente. «Todo lo que tengas que decirme lo puedes decir delante de mi madre», respondió Clara con voz firme. «Ella es familia, y después de lo que pasó anoche, creo que merezco testigos». La expresión de Esteban se endureció ligeramente, pero mantuvo su tono conciliador. «Mira, Clara, sé que las cosas se salieron de control anoche. Rogelio causó un escándalo innecesario y los invitados malinterpretaron la situación. Pero eso no significa que tengamos que tomar decisiones drásticas». «¿Malinterpretaron?», repitió Clara con incredulidad. «Esteban, me presentaste como la empleada doméstica delante de tu amante». «Ivana no es mi amante, es mi socia de negocios», protestó Esteban, pero su voz no sonaba convincente. Mercedes, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. «Esteban, he conocido a muchos hombres en mi vida y sé reconocer cuando alguien está mintiendo. Si respetas a mi hija, dile la verdad». La máscara de Esteban comenzó a resquebrajarse. Se pasó las manos por el cabello y suspiró profundamente. «Está bien, sí. Ivana y yo hemos tenido una relación, pero es algo que ya terminó. Clara, tú eres mi esposa, la madre de mi hija. Lo que pasó con Ivana fue una locura temporal». Clara sintió como si alguien hubiera confirmado sus peores sospechas. Aunque sabía la verdad en su corazón, escucharlo de los labios de Esteban la golpeó como una ola fría. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Clara con voz quebrada. «¿Cuánto tiempo estuviste con ella?». «6 meses», murmuró Esteban, sin poder mirarla a los ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. 6 meses de mentiras, de fingir que todo estaba bien, de hacerla sentir loca por sospechar lo que era obviamente cierto. «Y anoche, presentarme como empleada doméstica era parte de tu plan para estar con ella», preguntó Clara, su voz endureciéndose con cada palabra. «No, eso fue un impulso estúpido. Pensé que sería más fácil, que evitaría preguntas incómodas». «¿Más fácil para quién, Esteban? ¿Para ti o para ella?», intervino Mercedes con una frialdad que cortaba como hielo.
Esteban se levantó abruptamente, derramando algunos papeles de su regazo al suelo. Clara automáticamente se agachó para recogerlos, pero cuando vio lo que estaba escrito en ellos, se quedó paralizada. Los documentos eran transferencias de propiedades. Propiedades que estaban a nombre de ambos esposos ahora aparecían siendo transferidas únicamente al nombre de Ivana Domínguez. ¿Qué es esto?, preguntó Clara con voz temblorosa, sosteniendo los papeles en alto. El rostro de Esteban se puso blanco como una sábana. Son documentos de trabajo, transacciones normales del negocio. Estas son nuestras propiedades, Esteban. El edificio de apartamentos de Brickell, la casa de la playa, el terreno en Aventura. Estás transfiriendo todo a nombre de Ivana. Mercedes se acercó y examinó los documentos por encima del hombro de su hija. Su expresión pasó de preocupación a furia pura. Esto es robo, Esteban. Estás robándole a tu propia familia. No es robo, son estrategias de negocios que Clara no entiende. Se defendió Esteban, pero su voz sonaba desesperada. «No me vengas con esas mentiras», gritó Clara, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su propia voz. «Estás sacando mi nombre de propiedades que compramos juntos para ponérselas a tu amante». Fue en ese momento que sonó el timbre de la puerta. Clara fue a abrir y se encontró con Rogelio, quien había venido a verificar que estuviera bien después de los eventos de la noche anterior. «Rogelio, qué bueno que viniste», dijo Clara, invitándolo a pasar. «Necesito tu consejo legal urgentemente». Cuando Rogelio vio los documentos, su expresión se volvió extremadamente seria. «Clara, esto es muy grave. Estas transferencias son ilegales si se hicieron sin tu consentimiento. Como esposa, tienes derechos sobre estas propiedades. ¿Puedes ayudarme a detener esto?», preguntó Clara con esperanza. «Por supuesto, vamos a presentar una orden judicial para congelar todas las transferencias inmediatamente. Y Clara, con estos documentos, tienes bases muy sólidas para un divorcio por causa justificada». Esteban, al escuchar esto, entró en pánico. «Clara, no tomes decisiones precipitadas. Podemos resolver esto. Puedo cancelar las transferencias. Podemos ir a terapia matrimonial. Podemos...» «No, Esteban», lo interrumpió Clara con una calma que la sorprendió a ella misma. «Ya no hay nada que resolver. Quiero el divorcio». Las palabras salieron de su boca con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que quería. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias judiciales, negociaciones y documentos legales. Rogelio demostró ser no solo un excelente abogado, sino también un amigo leal que trabajó incansablemente para proteger los derechos de Clara. En la audiencia final de divorcio, Ivana apareció inesperadamente como testigo de Esteban. Llevaba un vestido negro conservador y había perdido toda la arrogancia que había mostrado la noche de la cena. Se veía nerviosa y arrepentida. «Su honor», declaró Ivana ante el juez, «quiero testificar que el señor Montalvo me aseguró que estaba separado de su esposa. Me dijo que solo vivían juntos por conveniencia, por el bien de su hija. Nunca me dijo que seguían casados legalmente». El abogado de Esteban trató de objetar, pero Ivana continuó. «Cuando me enteré de la verdad la noche de la cena, terminé inmediatamente la relación. No soy una mujer que destruye matrimonios conscientemente». Su testimonio fue devastador para la defensa de Esteban. El juez, un hombre mayor con expresión severa, escuchó todos los testimonios y examinó todas las evidencias antes de tomar su decisión. Después de revisar todos los elementos presentados, este tribunal otorga el divorcio por causa justificada. La custodia principal de la menor Natalia se otorga a la señora Clara Esquivel, con derechos de visita supervisada para el señor Montalvo. En cuanto a la división de bienes, dado que se comprobó el intento de transferencia fraudulenta de propiedades, la señora Esquivel tendrá derecho al 60% de todos los bienes matrimoniales. Clara sintió
como si pudiera respirar libremente por primera vez en años. Había ganado no solo su libertad, sino también la seguridad económica para ella y su hija. 6 meses después del divorcio, Clara estaba de pie en un elegante local en el Design District de Miami, observando cómo los trabajadores colgaban un letrero que decía Esquivel Interiors, Diseño y Arquitectura. Su sueño de retomar su carrera profesional finalmente se estaba haciendo realidad. Rogelio apareció a su lado, cargando una caja con muestras de telas. Nerviosa, preguntó con una sonrisa. Terrificada pero emocionada, respondió Clara. No puedo creer que realmente lo estemos haciendo. La sociedad entre Clara y Rogelio había surgido naturalmente. Él manejaba todos los aspectos legales del negocio, mientras ella se concentraba en el diseño. Era una partnership basada en respeto mutuo y amistad verdadera. La noche de la inauguración, la nueva oficina de Clara se llenó de gente. Mercedes había volado desde Puerto Rico. Natalia estaba radiante con su vestido nuevo y muchos de los antiguos colegas de Clara, de sus días de arquitecta, habían venido a celebrar su regreso al mundo profesional. Clara llevaba un vestido azul turquesa que realzaba sus ojos y le daba un aire de confianza que irradiaba desde adentro. Se había cortado el cabello en un estilo moderno que la hacía ver más joven y más vibrante. Patricia Hernández, la misma mujer que había asistido a aquella cena fatídica, se acercó a Clara con una sonrisa genuina. Clara, no sabes cuánto me alegra verte así. Siempre supe que eras especial, pero esa noche, bueno, me da pena admitir que no entendí la situación. No te preocupes, Patricia, esa noche fue un punto de quiebre necesario para mí. Cuando todos los invitados estaban reunidos, Clara tomó una copa de champán y pidió atención. Amigos, familia, colegas, gracias por acompañarme en esta noche tan especial. Hace un año pensé que mi vida había terminado. Creí que había perdido todo lo que me definía como persona. Pero aprendí algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, para reconstruir tus sueños, para recordar quién realmente eres. La habitación se llenó de aplausos, pero Clara no había terminado. Esta empresa no es solo un negocio para mí. Es un símbolo de que las mujeres podemos reinventarnos, podemos levantarnos después de caer, podemos convertir nuestro dolor en fortaleza. Levantó su copa hacia el techo, y todos los invitados hicieron lo mismo. Por eso quiero hacer un brindis, por la dignidad que nunca se negocia, por los sueños que nunca mueren y por la fuerza que llevamos dentro y que a veces olvidamos que poseemos. ¡Salud!, gritaron todos al unísono y el sonido de las copas chocando llenó el aire con música de celebración. Mientras Clara observaba a todas las personas que la rodeaban esa noche, sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Natalia corría entre los invitados con una sonrisa radiante. Mercedes charlaba animadamente con los nuevos clientes potenciales y Rogelio la miraba con un orgullo que la llenaba de calidez. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Esteban. Vi la foto de tu inauguración en Instagram. Espero que seas feliz. Lo siento por todo. Clara leyó el mensaje, respiró profundamente y luego borró el número de su teléfono para siempre. Esa parte de su vida había terminado oficialmente. Cuando la fiesta empezó a calmarse y los invitados comenzaron a despedirse, Clara se quedó en su nueva oficina, admirando los diplomas que había vuelto a colgar en la pared, ya sin polvo, brillando bajo las luces como símbolos de promesas cumplidas. Rogelio se acercó y le puso una mano suave en el hombro. ¿Cómo te sientes, socia? Clara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa llegó completamente hasta sus ojos. Me siento como yo misma otra vez. Me siento libre.
Y mientras apagaba las luces de su nueva oficina esa noche, Clara supo que había encontrado algo más valioso que cualquier matrimonio o seguridad que había perdido. Había encontrado su propia voz, su propia fuerza y su propio camino hacia la felicidad. La mujer que había sido humillada públicamente hacía un año había renacido como una empresaria exitosa, una madre orgullosa, y sobre todo, como una mujer que sabía exactamente cuánto valía y que nunca más permitiría que nadie se lo hiciera olvidar. La historia de Clara nos enseña una de las lecciones más poderosas que puede aprender cualquier ser humano. La dignidad no es algo que otros nos otorgan, es algo que llevamos dentro y que nunca debemos permitir que nos arrebaten. Durante 15 años, Clara había entregado tanto de sí misma que olvidó quién era realmente. Se había convertido en una sombra de sus propios sueños, viviendo para complacer a un hombre que no valoraba sus sacrificios. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde el amor se confunde con sumisión, donde el compromiso se transforma en pérdida de identidad. Clara creía que amar significaba desaparecer, que ser buena esposa requería sacrificar todo lo que la hacía única y valiosa. Pero el amor verdadero nunca exige que renunciemos a nuestra esencia. Nunca nos pide que nos hagamos pequeños para que otros brillen más. La humillación que sufrió Clara esa noche fue devastadora, pero también fue liberadora. A veces necesitamos tocar fondo para recordar que merecemos algo mejor. El grito de Rogelio no solo defendió a Clara, defendió a todas las mujeres que han sido invisibilizadas, menospreciadas o reducidas a roles que no reflejan su verdadero valor. Lo más inspirador de esta historia es que Clara no se quedó en el papel de víctima, transformó su dolor en poder, su humillación en determinación. Descubrió que la verdadera fortaleza no está en aguantar cualquier maltrato por mantener las apariencias, sino en tener el valor de reclamar el respeto que merecemos. Mercedes, la madre de Clara, nos recuerda que nunca perdemos nuestro valor, solo a veces olvidamos cuánto valemos. Los años de sacrificio no fueron tiempo perdido, fueron experiencias que la hicieron más sabia, más fuerte, más compasiva. Cuando Clara finalmente decidió luchar por sí misma, llevaba consigo toda esa sabiduría acumulada. El renacimiento de Clara nos demuestra que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 35 años, con una hija que mantener y después de 15 años fuera del mundo profesional, Clara pudo reconstruir su vida desde cero. Su éxito no solo fue económico, fue emocional y espiritual. Recuperó su identidad, su autoestima y su fe en el futuro. La relación entre Clara y Rogelio también nos enseña sobre la importancia de tener personas en nuestras vidas que nos vean tal como realmente somos. Rogelio no salvó a Clara, Clara se salvó a sí misma, pero él fue testigo de su valor cuando ella había olvidado que lo tenía. Todos necesitamos personas que nos recuerden nuestra grandeza cuando nosotros no podemos verla. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo auténticamente o estamos interpretando un papel que otros esperan de nosotros? ¿Estamos permitiendo que alguien defina nuestro valor o estamos firmes en nuestra propia dignidad? ¿Estamos sacrificando nuestra esencia por mantener relaciones que nos disminuyen? La verdadera lección de Clara es que la dignidad nunca se negocia. No importa cuánto amemos a alguien, no importa cuánto necesitemos mantener la paz, no importa cuánto miedo tengamos al cambio, nuestra dignidad es innegociable. Cuando empezamos a respetarnos a nosotros mismos, enseñamos a otros cómo tratarnos. El brindis final de Clara, por la dignidad que nunca se negocia, es un recordatorio para todos nosotros. Cada día tenemos la oportunidad de elegir respetarnos, de valorarnos, de exigir el trato que merecemos.
No necesitamos esperar a que alguien más reconozca nuestro valor. Podemos empezar reconociéndolo nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.